Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, solo hazlo. Vamos a compartir, solo hazlo. Lo hermoso del reino es que siempre hay una oportunidad mientras nos levantemos y Dios nos dé 84.600 segundos. Tenemos la oportunidad de avanzar y disfrutar del reino. Es lo hermoso. El año pasado compartimos de hacer el alto en nuestra vida y revisar las áreas. Si aún no lo hemos hecho, lo hermoso es que hoy lo podemos hacer. Si no, yo no he revisado el área, he estado muy ocupado, en fin, los negocios, el estudio, vacaciones, pues hoy tienes la oportunidad de hacer ese alto y revisar cada área de la vida a la luz de la palabra. Ahí no nos vamos a perder, comenzar a hacer el alto y hablamos de, luego de hacer el alto, colocar unas metas, unos objetivos para el año 2023, también en cada área, laboral, el estudio, trabajo, la vida profesional, la vida personal, pero también nuestra relación con Dios. Ahí hemos de tener también metas y objetivos. Y si aún no lo hemos hecho, pues te invitamos que hoy lo hagas, ¿sí? Hacerlo, por favor. Luego vimos de acuerdo a las metas que cada uno tiene en cada área, debe colocar unas prioridades para el año para lograr esas metas. También en nuestra vida de la relación con Dios, orar y leer la palabra. Orar y leer la palabra es la prioridad, que es lo que compartimos hace 8 días. Todo eso debemos de hacerlo, pero si solo lo planificamos, lo pensamos, lo decimos, pero si no aparece lo que vamos a compartir hoy, de nada sirve. Y es lo que a veces sucede en nuestras vidas, en todas las áreas, en la vida profesional, en la vida personal, familiar y en la relación con Dios, en todas las áreas, en el área de la economía, en los deseos de su corazón, en las metas, en lo que cada uno tiene como familia. A veces pensamos, planeamos, organizamos, pero lo deseamos, pero cuando llega el momento de hacerlo, lo posponemos. Mañana, en 8 días, estoy muy ocupado, se me olvida, o no lo hago, o aparece el temor y el miedo y no lo hago, o me conformo a la manera de vivir que tenía y como ese hacerlo implica a veces hacer esfuerzos, cambie nuestra manera de vida. Si usted identificó algo que está haciendo mal y que debe comenzar a hacer un nuevo hábito, hacerlo, ese comenzar eso nuevo, como que uno dice, no, mejor me quedo como estoy. Y uno mismo se engaña, uno mismo se sabotea, uno mismo se hace el daño. Entonces, lo que vamos a ver hoy es sencillo, solo hazlo. Ya usted hizo el alto, colocó las metas, los objetivos y las prioridades. ¿Qué nos corresponde ahora que va a iniciar el año? Solamente hacerlo. Es sencillo, solo hacerlo, pero en eso tan sencillo es donde la mayoría de nosotros caemos en el error de no hacerlo. Todo lo que el deseo y lo que planifiqué, no lo hago. Y sigo actuando como siempre lo hemos hecho. Y si sigo actuando como lo hacía antes, pues no podemos esperar un resultado que deseamos. Vamos a seguir, no igual, vamos a seguir peor. Se va a ir deteriorando cada área de la vida. Entonces es muy importante lo que
vamos a compartir hoy qué es solo qué hacerlo. Vamos a ver a la luz de la palabra lo vital de hacer. Y esto recuerda que estamos hablándolo en la palabra de Dios, pero aplica para todas las áreas de la vida, para todo. El trabajo, sus deseos del corazón, los anhelos, sus hobbies, todo. Solamente ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. Entonces, para esto vamos a ir a Proverbios capítulo 14, versículo 23. Proverbios capítulo 14, versículo 23. Dice el versículo, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Si vamos a mirar la palabra que dice labor, la labor es el hacer. Hacer. En toda labor hay fruto. Hacer. Siempre que hacemos va a haber un fruto. Siempre que actuemos va a haber un resultado. Poco, medio, mucho, pero siempre que haya una acción va a haber un resultado. Pero si en la segunda parte del versículo dice, las vanas palabras de los labios, ¿qué hace? Empobrecer. Empobrecer es que se deteriora. Si solo hablamos, si solo deseamos, si solo anhelamos y no aparece la parte de la acción en cada área, las metas que hemos colocado, los objetivos, pues se va a deteriorar. Solamente debemos de hacerlo, pero en ese hacer aparece el temor y el miedo en muchas áreas. Que dirán, no puedo, es imposible, es difícil, no tengo, ¿cómo hago? No tengo los recursos, nadie me conoce. Tantas cosas de acuerdo a la meta que usted se haya colocado y lo que usted desee en el área. Y vemos que cuando Dios llamó, les colocó a todos los que llamó una meta y un objetivo. A todos. Ejemplo, Dios llamó a Noé y le colocó una meta. ¿Cuál era la meta que tenía Noé? Tenía que construir el arca. Recuerda que hemos estado hablando de ese ejemplo los domingos. Dios no le iba a construir el arca a Noé. ¿Dios lo podía hacer? Claro. Dios podía haberle dicho, Noé, mire el arca, ahí adentro están los animales, ahí adentro está la comida, ahí está todo. Ya usted no, ¡pum!, lo colocó allá con la familia. Ya usted está dentro del arca, va a empezar a llover. O sea, Noé no hubiera hecho nada. ¿Dios podía hacer eso? Claro. Pero Dios le colocó una meta a Noé que la tenía que hacer él. Cuando llamó a Abraham, también le colocó una meta. Cuando Dios llamó a Moisés, también le colocó una meta. Y Dios nos llamó en la meta que tenemos. Una meta es disfrutar de su reino aquí en la tierra. Una meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo, a vivir apartados del mal, en santidad. Y uno escucha eso y uno ¿qué dice? Yo, apartado del mal, en santidad, la estatura de Cristo, imposible. Abraham, la meta era imposible. Lo de que le dijo Dios a Moisés era imposible. Moisés le dijo a Dios, envíe otro, yo no soy capaz. Gedeón no quería ir tampoco. Gedeón lo llamó, Dios dijo, hay que sacarlo, librarnos de los madianitas. Y el que escogí fue usted, Gedeón. Gedeón dijo, no, ¿yo de dónde? Soy pobre, la familia más pequeña, la tribu más pequeña, no hay recursos, no soy guerrero. ¿De dónde? Esos temores y esos miedos y mirar lo que tenemos frente a una meta paraliza para hacer. Pero Dios le dijo a Josué, a Moisés, a Abraham, siempre estaré contigo. Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. La presencia de Dios, ¿dónde está ahora? En cada uno de nosotros. Con Moisés estaba afuera. Con Josué estaba afuera.
Ahora tenemos el privilegio que la presencia de Dios está en nosotros y es por fe. No debemos de tener temor, porque el milagro va a suceder. Claro que va a haber dificultades. Claro que van a haber obstáculos para poder llegar a esa meta y ese objetivo que cada uno tiene trazado en todas las áreas. Pero de antemano sabemos qué va a suceder, el milagro. ¿Qué le sucedió a Moisés en su vida? Milagros tras milagros. ¿Qué le sucedió a Josué? Milagros tras milagros. ¿Qué sucede en nuestra vida? Los milagros de Dios son reales. Y más cuando comenzamos a hablar de la meta de apartarnos del mal, dejar hábitos de las obras de la carne para pasar a una vida que genera Dios, que es el fruto del Espíritu. Recuerda que la vida del fruto del Espíritu no la genera nuestra voluntad ni el hombre. Nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios genera esa vida del Espíritu, porque la genera Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no nuestra paz. No tratar nosotros de organizar las cosas para vivir en paz. Eso es imposible, ese no es el camino. Debemos de hacer las cosas que nos corresponden en cada área, pero lo que genera la paz en nuestra alma la genera solo Dios. Solo Dios genera la paz. Entonces esa relación, dice, eso es imposible. El deseo que tengas, el anhelo que tengas en todas las áreas, por ejemplo, este año, el mundo, ¿qué está esperando en la economía? Crisis. Ante esa situación, debemos recordar quiénes somos. Somos el pueblo de Dios. Tú eres escogido de Dios, pero Dios te llamó. Y hemos hecho énfasis en eso. Dios te llamó. Como llamó a Moisés a cumplir una meta, como llamó a Josué a cumplir una meta, como llamó a Gedeón a cumplir una meta, Dios te llamó. Lo hermoso de la meta que Dios te llamó es que disfrutes de su reino aquí en la tierra. Vida, gozo, paz, los deseos de tu corazón siendo realidad aquí en la tierra. Eso es posible por el poder de Dios, independiente de los entornos. Moisés tenía la capacidad de sostener el pueblo en el desierto. No. ¿De dónde le iba a dar sombra a Moisés? ¿De dónde le iba a dar agua Moisés al pueblo? Más de 600,000 personas. ¿De dónde? ¿De dónde le iba a dar ropa? Comida todos los días en un desierto. Arena, solo arena, sol y arena. ¿De dónde Moisés iba a hacer eso? Ese ejemplo es para ver el poder de Dios ahora. Así como Dios sostuvo, le dio a ese pueblo, Dios te sostiene hoy. Pero hay que hacer. Moisés le tocó que actuar. Hacer, que era caminar. Caminar. Que vaya donde el faraón, ir al faraón. Que saque el pueblo, lo saco. Que levante la vara para que el mar se abra, levanto la vara. ¿Sí? Que camine, camino. Que se pare, me paro. Josué, esfuérzate y sé valiente. Avanza, avanza. Llegó el río, tóquelo, se abrió el río. Que déle vueltas a la muralla, le da la vuelta a la muralla, se cayó. Actuar. Dios decía y ellos se movían en lo que Dios decía. La palabra de Dios nos dice qué debemos de hacer. El evangelio es de acción. La vida de fe es una vida dinámica. La vida de fe nunca es algo estático. Siempre hay un punto A para llegar a un punto B. Dios nos llamó de estar en el engaño, una mente entenebrecida, a llegar a tener una mente alumbrada por la palabra de Dios. Solo lo hace Él. Que usted viva tranquilo y seguro de que nunca le va a faltar nada, porque Dios está contigo. Pero no significa que usted va a dormir todo el día en su casa, no. Usted sabe que tiene que hacer. Y tiene la plena certeza que cada vez que salga, va a encontrar. Y como tiene la plena certeza que cada vez que salga va a encontrar,
vive sin angustias y sin preocupación. ¿Quién genera eso? Solo Dios, que vive en cada uno de nosotros. Dios nos llamó a esa vida de hacer. Entonces en el proverbio dice que hay que hacer para que haya un fruto. Si solo hablo y no hago, se va a deteriorar. Empobrecer es deteriorarse. Ejemplo, la salud. Si usted ha identificado algo en su salud y usted ya sabe qué tiene que hacer porque el médico le dijo, usted tiene que hacer esto. Ya usted lo escuchó, el médico le dijo, ¿qué nos corresponde? Hacer. Pero si uno escucha lo que le dice el médico y no lo hace, no espere en el próximo diciembre, el próximo enero, a ver un fruto en su salud. ¿Qué va a haber en la salud? Deterioro. Así como ese ejemplo es cada área de la vida. Está iniciando el año, familia. El evangelio es conocimiento. El evangelio no es religiosidad, no son ritos. El evangelio no es que usted mantenga con la Biblia ahí a toda hora. Ni penitencias, ni de rodillas, ni ayunando, ni... No. El evangelio es un conocimiento que está en nosotros. Mira, el evangelio está en ti. No lo aprendemos. Se revela para verlo claramente. Entonces, poder transformar nuestra vida a una vida sobrenatural que es disfrutar del reino. Cuando usted hable cómo vive, los que estén al lado le dicen, oiga, ¿en qué mundo vive esa persona? ¿En qué mundo vive usted? Usted no tiene problemas, no tiene dificultades. ¿Usted qué? El reino de Dios. Pero es una vida de fe. Esa vida la genera es Dios, no nosotros. Ojo, no podemos caer en el error que estemos avanzando y pensar que esa vida la estamos generando nosotros. ¿Será que el paso del desierto lo generó Moisés? ¿Josué para tomar la tierra prometida lo generó Josué? No, ¿quién lo hizo todo? Dios. Dios haciendo. Entonces, familia, en toda labor hay fruto. Entonces, el ejemplo de la salud, así cada área. Si hacemos la acción, va a haber un fruto. Si estamos aquí, no la hacemos, en un año va a haber un deterioro. Se va a empobrecer. Y la congregación, desde que Dios nos llamó, la congregación ha ido de fruto en todo sentido. Poco a poco, los milagros han sucedido en todas las áreas. Entonces uno dice, no, pues que el médico que dijo que era imposible. Sí. Moisés le dijo a Dios, es imposible alimentar al pueblo un día de carne. Desierto, 600,000 personas. Moisés había visto los milagros y dijo, no, eso es imposible, Dios. Y Dios le dijo a Moisés, verás si mi palabra se cumple. Y no un día, ni dos, ni una semana, un mes. Y un mes donde la gente se va a hastiar de comer carne. Lo imposible sucedió. En la salud, no importa. Tenemos que ir al médico, hay que ir, los exámenes. Pero el milagro sucede, no importa qué se sienta ni la edad, porque Dios se llevó las enfermedades, porque Él por su llaga nos ha curado, es real. Él puede hacer una nueva rodilla, un nuevo corazón, un nuevo sistema respiratorio, una nueva piel, un nuevo músculo, un nuevo hueso. Él lo puede hacer, es real. Cada día debemos de levantarnos con la expectativa del milagro. O sea, convencido de que el milagro va a suceder. Y si usted levanta con la seguridad que el milagro va a suceder, emocionalmente va a estar bien. Lo va a estar generando Dios. Pero recuerda a la mujer del flujo de sangre. Nunca perdió la esperanza de estar sana. Así los médicos le hubieran dicho es imposible y así ya no tuviera dinero porque todo lo había gastado en la enfermedad. Pero ella siempre tuvo la expectativa del milagro, de la sanidad, que era posible. Entonces,
en el área de la salud, estamos en un punto. ¿Cómo queremos estar cuando tengamos 90 años sobre la tierra si Dios nos tiene? Eso no lo podemos comenzar a trabajar cuando usted tenga 89 años, por favor. Si el joven está escuchando la palabra ahora y tiene 15, 12, 14, es el momento de comenzar a hacer. Tenemos 20, 25, 30, 40, 50. Es el momento de hacer para cuando llegue los 100, usted esté bien. Porque es la promesa del reino, es real. Pero en el mundo, frente a la salud y la edad, vas a escuchar otras cosas. Pero cuando vas a la Biblia, escuchas el reino. Una promesa de una vida sobre la tierra saludable, que es posible. Pero debemos de comenzar a hacer. Y en ese hacer, Dios es tu ayudador. No estamos solos. Hace 8 días hablábamos del dominio propio. Dominio propio. Dios te ayuda en cada área. Dios te ayuda. Es clamarle, Dios, ayúdeme. Debemos de decirle a Dios, ayúdeme, es que en esto no puedo hacer. Voy a hacer y me quedo otra vez en el mismo lugar. Quiero hacer y no. Quiero hacer. Dios, ayúdeme. Dios es tu ayudador. Es un Dios vivo que está en cada uno de nosotros y nos llamó a esa vida. En toda labor hay fruto. Usted quiere aprender algo, lo que sea. Ejemplo, lo de los idiomas. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer si alguien quiere aprender un idioma? Entrar a un curso, hablar de cualquier manera en el canal, por internet, virtual, presencial. Si puede viajar, va y se hace una inmersión por allá, lo que sea, pero debe de haber una acción. No, yo quiero, sí, anhelo, pero y ahora vamos para el hogar. Vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Recuerda que es solo hazlo. Dios es tu ayudador. Todos queremos tener un hogar hermoso, una familia maravillosa. No significa que no haya dificultades ni adversidades. No, que esté presente el amor, que esté presente la comprensión, que esté presente el buen trato en medio de las situaciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Qué es amar de palabra y de lengua? Yo quiero que me hable menos y que cumpla más. Nosotros le decimos, no, que sí, que el hogar, que solo hablamos, pero cuando aparece la acción, de hecho, dice, no amemos de palabra. Entonces, yo amo a la esposa, amo a los hijos, pero cuando aparece la acción, aparece la grosería, el grito, la ofensa a la esposa y a los hijos, si es el hombre, o la mujer al esposo y a los hijos. Entonces la mujer dice, yo amo al esposo, pero no lo respeta. Lo grita, lo maltrata. Entonces, la palabra nos dice que la relación en el hogar y con los demás, ese amor, no tanto es cuánto lo hablemos. ¿Qué es lo importante? La acción. Que debe estar también la palabra sí, pero dice, no amemos solo de eso, sino que esté presente el hecho, la acción. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando sobre la relación del hogar, de la pareja, y dice que el hombre ama a la esposa, y dice que la esposa ama al esposo, si lo dice, debe ir acompañado de una acción que es la fidelidad. Pero esa fidelidad solo es posible en la relación con Dios. Humanamente, no trate de llegar a vivir en fidelidad en su esfuerzo. Va a explotar. Se va a agobiar. Va a vivir triste. Pero si decimos que amamos, debe estar presente la fidelidad. Pero la amo. Pero la acción que aparece
es opuesta al deseo. ¿Qué es lo importante? ¿La fidelidad o que se lo diga? Al final del día. Al final del día, lo que importa es la fidelidad, la acción, así no lo diga. Lo que venimos compartiendo hoy es que debemos de tener en cuenta que lo que vale es la acción. Al final del día, el actuar, la labor, es lo que va a generar el fruto. Si no lo hacemos, va a haber un deterioro. Si no lo hacemos, va a haber un deterioro. Por ejemplo, la relación con Dios. Hemos hablado que es necesario leer la palabra cada día, pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento al leerla y orar. Esa es nuestra acción frente a la meta de crecer en el conocimiento de Dios. Dios se revela en nuestra vida. Al hacer eso va a haber un fruto en 2 años, en 5 años, en 10, en 15, en 20. Lo debemos de hacer cada día. Va a haber un fruto. Si no lo hacemos, va a haber un deterioro. Se va a empobrecer, ¿qué? La relación con Dios. Y vamos a caer en la doctrina del hombre. Vamos a caer en el engaño del mundo. En el engaño del mundo. Entonces, por ejemplo, lo que estamos hablando sobre este año. Este año el mundo en lo natural es real lo que dice. En lo natural. Pero tú vives en lo sobrenatural. ¿Cómo vivió Moisés? ¿En lo natural o en lo sobrenatural? En lo sobrenatural. ¿Cómo Josué tomó la tierra prometida? En lo natural no pasa del río, no pasa. Fue una vida sobrenatural, donde era imposible porque las ciudades tenían murallas, porque los pueblos eran unos pueblos guerreros fuertes. El pueblo que entró fue el pueblo que creció en el desierto. El pueblo que entró a la tierra prometida había crecido en el desierto. No conocían, no eran guerreros, pero ¿cómo lograron eso? Lo sobrenatural, el poder de Dios. Este año hemos hablado desde el anterior que hemos visto los milagros en la congregación. Este año en cada área lo que vamos a ver son los milagros, el poder de Dios en la salud, en las familias, afirmando Dios a la congregación en la verdad que es la gracia. Solo lo hace Dios. Solo Dios afirma la palabra, la persona en la gracia, en la verdad, en una relación con Él. Solo Dios. Pero la economía de las familias, Dios va a dar la provisión y va a ser más abundante para que el entorno vea qué es el poder de Dios. En medio de un mundo que va a estar en dificultad, pero nosotros vamos a estar en victoria porque de antemano Dios nos lo ha dicho. Ese es el reino. Ese es el reino. ¿Qué hemos de estar esperando este año? Los milagros de Dios. En cada área, en la familia, en el hogar, en todo. En el hogar queremos tener un hogar cada vez más hermoso. Enfóquese en la acción. Fidelidad, el trato. Por favor, si sea el hijo que usted dice que tengo autoridad y me tiene que obedecer, por favor, gracias. Eso de estar presente, que es la amabilidad, la cordialidad, el respeto. No gritos, no palabras obscenas, menos golpes. Y es por conocimiento, porque está el amor de Dios. Comprendernos el uno al otro. Saber que como familia todos podemos caer. Cuando uno comprende que uno puede caer, comprende al otro. Cuando uno cree que es que uno no cae, es que es duro con el otro. Significa no que vamos a avalar la mala acción o lo que esté mal en la familia, no. Significa que debemos de como familia ayudarnos todos. Si Dios es nuestro ayudador, nosotros ¿qué hemos de hacer en el hogar? Ayudarnos, no somos enemigos, pero a veces en las familias se presentan como si los hermanos fueran enemigos, los esposos enemigos, padres e hijos enemigos. Sucede. No, como familia somos ¿qué? La familia en amor y tenemos que ayudarnos. Alguien cayó. Primero orar por la persona, todo, cómo hacer para avanzar, sacarlo. No se puede desmayar nunca en eso, nunca, nunca. El amor todo lo soporta,
todo lo soporta. De familia, la acción en el hogar, en cada área y en la relación con Dios. Sobre esa acción en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Mateo 21, versículo 28 al 32. Jesús habló una parábola sobre la acción, lo importante de actuar y no de hablar. Lo importante de actuar y no hablar. Entonces Jesús, hablando de la acción, le dijo que un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos y los llamó. Y le dijo a un hijo, primero le dijo, hijo, vaya y trabaje en la viña. Y el hijo le dijo, sí, sí, papá. Llamó al otro, hijo, ven, trabaja en mi viña. Y el hijo le dijo, no, papá. Hasta ahí en la historia, el papá, ¿cómo se hubiera puesto? El hijo que le dijo sí, hijo, buen hijo. Y el hijo que le dijo no, mal hijo. Y el papá se hubiera enojado con el que le dijo no. Y se hubiera puesto feliz y contento con el que le dijo sí. Pero la historia del mensaje no es así. El papá nomás le dijo, hijo, vaya y trabaja en la viña. Sí, bueno, el papá quedó tranquilo. Hijo, vaya a trabajar en la viña. No, el papá quedó igual de tranquilo. Se fueron. Regresaron al tiempo y el que le dijo sí, no lo hizo. No lo hizo, pero había dicho que sí. ¿Cómo había quedado con el papá? Bien. Ya le dije que sí, pero no lo hizo. El que le dijo no, se fue y lo hizo. ¿Cómo quedó con el papá cuando le dijo no? Mal, pero al final lo hizo. Jesús en la parábola pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no. El que actuó. El que lo hizo. Todos dijeron, el que dijo que no fue y lo hizo. Ese hizo la voluntad del Padre. Jesús le dijo, en esta parte, ¿qué es el mensaje de Jesús? ¿Qué es lo importante? ¿Hablar o actuar? Que usted no quiera, que usted le diga a la gente, no, yo no oro, no, yo no leo la palabra, no, yo no me congrego. Pero si usted lee la palabra, ora y se congrega, eso es lo importante. Si usted no le quiere decir a nadie que usted lee la palabra, ni ora, ni se congrega, porque está apenas como débil y como que usted está apenas empezando, no quiere, no le diga a nadie. Lo importante es que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque Dios, al final del día, Dios te coloca a hablar. O sea, al final del día, si no quiera, Dios te coloca a hablar. Lo importante es hacerlo. Lo importante es que usted lea la palabra, lo importante es que usted ore, lo importante es que se congregue, que esté en un estudio bíblico al menos una vez en la semana. Al final del año, usted no va a ser el mismo al hacer esa acción. No va a ser el mismo. Porque va a haber un fruto. Pero si no aparece la acción, no, yo sí quiero leer la palabra, no, yo sí quiero orar, yo me voy a congregar. Pero no aparece la acción, al final de un año va a haber deterioro. ¿Usted sí escuchó que va a haber una guerra nuclear? ¿Usted escuchó que va a haber otra guerra? ¿Y si el diablo se está metiendo? ¿Y los demonios? ¿Y si usted escuchó que ya viene Cristo? Porque no ha estado en una relación con Dios de conocer la verdad que es la gracia. Entonces hay un deterioro. ¿Y usted escuchó que ya volvieron, están aquí? ¿Y que están tocando? Ya volvió, está aquí. Es real, eso es verdad. ¿Y por qué sucede eso? Porque no está la acción personal de leer la palabra, de orar, de congregarse y de estar en un estudio bíblico. Esa acción le corresponde a cada uno. No lo hace, no va a pasar nada. Claro que sí va a pasar. No va a conocer la verdad. No va a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y es un escogido? Claro que es un escogido. Luego en la parábola, Jesús le dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El publicano y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Delante de quién? Los fariseos.
¿Por qué? Porque la ramera y el publicano escuchó la palabra. El fariseo no la escuchó. ¿El fariseo con qué se quedó? Con la ley de Moisés. Van delante del reino de Dios es porque el reino es aquí en la tierra. Entonces, la ramera dejó de ser ramera. Recuerda que la mujer que fue encontrada en adulterio, su vida fue transformada por Dios. Entonces dejó el adulterio y pasó una vida que Dios la transformó. El publicano como Zaqueo fue transformada su vida. De la avaricia, la codicia, hoy ha venido la salvación. Disfrutó del reino aquí en la tierra. El reino de Dios es aquí en la tierra, aquí. El evangelio no es para que te ganes la vida eterna. Tener la relación con Dios no es para que vayas al cielo a su presencia. Para eso Dios no te llamó. Dios te llamó para que usted sepa que viene del cielo, que va para el cielo, que la salvación la tiene lista. El evangelio lo que hace en tu mente es que disfrutes aquí poco a poco de una vida sobrenatural que solo brinda Jesucristo. Una vida de gozo y paz. Una vida de plenitud en medio de las diferentes situaciones que suceden en la vida. Eso solo lo hace Dios. Entonces, lo importante de la parábola que le dice Jesús es que lo importante es el hacer. La relación con Dios, familia, en el amor de Cristo, como congregación, en las familias debemos de orar que todos, y cuando usted le comparta a alguien, le diga, ¿qué tengo que hacer? Lea la palabra y oren. ¿Y qué voy a leer? Pues en la página, gracias a Dios, www.evangeliodelagracia.com, hay meditaciones. Cada día enviamos uno, hacer. Hay que correr la palabra, hacer. Cada día hay una meditación. Hay muchas de muchos temas ya. Prédicas también ya hay muchas de muchos temas ya. Si usted no encuentra uno que usted quiera y escriba en la lupa de la página y no lo encuentre, escríbanos. Y nos escribe y generamos los temas. Pero por favor, es la acción. Si usted en su relación con Dios comienza a leer la palabra, el mensaje, a hablar con Él. Señor, yo no entiendo nada todos los días. Si no entiende nada, Señor, no entiendo nada, ayúdeme. Señor, yo quiero leer la palabra y comprenderla. Señor, tengo este vicio, ayúdeme, necesito salir de él. Entonces es ese tiempo con Dios tan importante. Hablando sobre el hacer, en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Recuerda que esto es para todas las áreas. Si usted quiere mejorar en su profesión, su ocupación, lo que en todas, en la relación con los demás, en todas las áreas, ¿qué es lo importante? El objetivo y la prioridad que usted se colocó, debe hacerla y Dios te ayuda. Debes de hacerla. No debemos de tener miedo, no debemos de tener temor, no colocar excusas. No, es que no tengo recursos, no puedo. Yo espero hasta que soy muy joven, es que soy muy viejo, es que soy soltero, es que soy casado, es que tengo hijos, es que no tengo hijos. No, hacerla. Dios está contigo. Siguiendo hablando, Jesús volvió a hablar sobre el hacer. Volvió a hablar sobre el hacer. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese entrar en los reinos de los cielos no es la vida eterna. No, porque está hablando de lo que tiene que hacer la persona. No todo el que diga, Señor, Señor. No todo el que alabe a Dios, no todo el que hable de Dios, no todo el que recite, no es que yo me recito la Biblia. Dígame, ¿quiere que le diga qué dice la página 1520 en el renglón 8? Yo se lo digo. No es el que diga, no es el que hable. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Ese reino dónde es? Aquí. Una vida de gozo y paz. Una vida donde la fuerza de Dios está en tu interior. Una vida donde la paciencia de Dios es verdad en tu vida. El amor de Dios es una realidad en tu vida. Un amor inagotable. Un amor que no guarda rencor. Escucha esto. El amor de Dios no guarda rencor. Y si uno tiene resentimiento y rencor,
Ahí uno dice, tengo que hacer un alto, porque es que no estoy disfrutando del reino. Puedo recitar todos los versículos, puedo hacer todo lo que quiera, pero si hay rencor en mi corazón, resentimiento, amargura, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué le dijo en la parábola que vimos de los dos hijos? ¿Quién hizo la voluntad? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que actuó, el que hizo la acción. Nosotros leemos la palabra, Dios alumbra el entendimiento para que aparezca la acción. No debe haber temor. Que quiere un empleo o el negocio, o de acuerdo a la capacidad de cada uno lo que desee, debe iniciar la acción. Si quiere el empleo, enviar, buscar. Si quiere montar el negocio, no, es que no tengo los recursos. Inicie desde pequeño, con lo que tenga, pero inicie, que Dios le va a dar el crecimiento poco a poco. Pero si espera a tener los recursos para iniciar, ya está quedándose quieto. Y si queda quieto, va a haber un deterioro. Con lo que tenga, debe de actuar. Con lo que tengamos, debemos de aparecer una acción, ejemplo, en la economía, en su negocio, en el empleo, en lo que sea. Entonces, lo importante es el hacer. ¿Quién va a disfrutar del reino? El que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Debo apartar un tiempo, leer la palabra. Si no aparto el tiempo para leer la palabra, Dios no va a revelar esa voluntad, no es clara en mi mente. Como no es clara, no lo hago, no disfruto del reino. Pero el que está al lado, si aparta el tiempo, tiene clara la palabra, disfruta del reino. Recuerda que la vida, la relación con Dios, la revelación no es transferible, no es por ósmosis. No porque alguien en la casa la tenga, todos la van a tener. Personal. Nos reunimos como congregación, pero Dios hace en cada uno de nosotros. Estudios bíblicos, todos, pero es necesario el tiempo a solas con Dios, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno tenemos metas diferentes, anhelos, objetivos, pero en la vida espiritual es la misma, reinar en vida, la estatura de Cristo, una vida plena, salir del engaño del mundo. Jesús volvió a hablar sobre la acción. Mira todo lo que hemos hablado, lo importante de actuar. Está iniciando el año. ¿Queremos que nuestra vida se transforme? La clave es, ¿qué estamos haciendo? De pronto estamos haciendo, pero para hacernos daño. De pronto sí estamos actuando, pero para deteriorar nuestra vida. Ejemplo, quiero hacer algo y sí, yo estoy haciendo algo con la vida, que es no aprovechando bien el tiempo, sino aprovechándolo mal. Entonces la vida se deteriora. Sí estamos haciendo, pero cosas que nos destruyen. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. En el versículo 7 aparecen lo que tenemos que hacer nosotros. Pedid, buscad y llamar. Eso nos corresponde a nosotros. Pedid, buscad y llamar. Pedid, buscad y llamar. Versículo 8. Porque todo aquel, hablando de la relación con Dios, pedir, buscar, pedid, buscad y llamar. Eso nos corresponde a nosotros en cada área. En el primero de pedir es la relación con Dios y dice, porque todo aquel que pide. ¿No parece algo que si usted pide, si usted busca y si usted llama, va a haber un resultado? Es imposible que usted pida y no haya el resultado que es, se le dará. Que usted busque y que haya un resultado que es que usted encuentre, que halle. Y que si usted llame y que encuentre el resultado que es que se abra. Es imposible. Si está en acción, el resultado va a aparecer. Que se puede demorar 5, 10, 20, 30, 50 años, sí se puede demorar. No es que usted
Tocó y se abrió en la primera puerta. Cada vez que tocamos, se abre. ¿Cuándo? 10 años, 20 años, 50 años, pero se va a abrir. En la parte de la relación con Dios, versículo 8 dice, porque a todo aquel que pide, porque todo aquel que pide, ¿le estás pidiendo a Dios? A Mauri, es que ya Dios lo hizo todo, la gracia ya está todo, entonces yo ya no pido, muy espiritual, yo levito, yo ya no pido, yo ya no. Ese no es la gracia, ese no es el evangelio, por favor. Si esa no es la verdad. Y un mensaje, oh, parece bonito, usted lo escucha y parece como bonito, ¿no? Uy, no pide. No, yo no pido nada. Y material menos. No, pedir carros, casas, viajes, eso es mundano. Por favor. Ese no es el reino, ese no es el evangelio. Imagínate lo primero que hizo Cristo cuando vino a la tierra. Se hizo pobre por amor a ti. Antes de destruir al diablo, de quitar el pecado, Cristo destruyó la pobreza a su pueblo. Es por fe. Todo lo que pide, dice, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Todo aquel que pide, recibe. La relación con Dios. Jesús habló de cómo es un papá en lo natural. Que si su hijo le va a pedir algo, el papá, si le pide un pan, el papá no le va a dar una piedra al hijo. Y el papá puede ser malo, pero el papá no le va a dar una piedra. ¿El papá qué le va a dar? Pues pan. Entonces Jesús en el versículo, Mateo capítulo 7, en el versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuántas cosas dará Dios a los que le pidan? ¿Cuántas buenas cosas dará Dios a los que le pidan? Todo lo que usted le está pidiendo a Dios, las metas, los objetivos de este año, no importa la situación. Si usted tiene un sueño o un anhelo, tiene que mirar a la luz de la palabra. Para Dios no hay nada imposible. La economía, el trabajo, la salud, su familia, la transformación de su familia, sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus negocios, su vida personal, profesional, pídala a la luz de la palabra que lo imposible sucede. Todo lo que le pidamos a Dios está la respuesta. Todo. Que puede llegar en 8 días, en 5 días, como puede llegar en 30 años. Pero no debemos de cansarnos de pedir. Todo el que pide, recibe. No importa lo difícil que esté la vida ahora, la situación. Todo lo que pidamos, ¿qué va a aparecer? El milagro. ¿Va a suceder qué? El milagro. Para finalizar, vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. En Santiago capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nosotros leemos la palabra y debemos de aplicarla. Dice, todo el que hace la obra, hacedor de la obra. La perfecta ley, la de la libertad, es la gracia, el evangelio. Nosotros leemos la palabra y la palabra es para obedecerla. La voluntad de Dios es que estemos bien en la tierra, vivir libres. Y libres primero de las obras de la carne, del rencor, del odio, del resentimiento, de la amargura. ¿Sí? Vivir libres de los vicios. Eso es posible gracias a que oímos la palabra y la hacemos. Cuando hacemos la palabra, dice el versículo que seremos bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Afortunados. ¿Vamos a ser qué? Felices. ¿Qué queremos todos? Prosperar, ser felices. La prosperidad que es avanzar poco a poco. Eso es real al hacer la palabra. Y lo dice
en el Santiago capítulo 1, versículo 25. Y en Salmos capítulo 1, versículo 3, mira lo que dice. Cuando confiamos en Dios, y confiar en Dios es hacer la palabra. No podemos decir que confiamos en Dios y no hacemos la palabra. No. Confiamos en Dios es porque la hacemos. Entonces, en Jeremías compartíamos que todo el que confía en Dios, todo el que confía en Dios va a ser prosperado, y colocó el ejemplo del árbol. No importa cómo sea, no ve cuando llega el calor, y siempre va a dar fruto. Siempre va a dar tu fruto y su hoja no cae, va a estar verde en el tiempo de sequía. Este año es un año donde el mundo va a pasar un tiempo difícil en la área de la economía social. Y el próximo año son años de transición y vuelve el mundo nuevamente su rumbo. Pero en estos tiempos vamos a ver al hacer la palabra. Para hacer la palabra, primero debo de leerla y pedirle a Dios que la revele. Es imposible hacerla sin leerla porque no la conocemos. Entonces, debemos de leer la palabra y hacerla, y vamos a ser bienaventurados. En el Salmo capítulo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará, no todo lo que hable, todo lo que hace. Todo lo que usted haga en el año va a prosperar. Todo lo que haga, hacer conforme a la palabra, poco a poco vas a estar mejor. Todo lo que usted haga para el bienestar de su salud va a estar mejor. Todo lo que usted haga para su profesión, ocupación, empleo, negocios, va a prosperar. Poco a poco va a estar mejor. Todo el que hace prosperará. Todo lo que se haga. Si leemos la palabra cada día y oramos, vamos a prosperar en la relación con Dios. Cada día Dios va a estar más claro en su vida. ¿Por qué usted tiene la certeza que Dios vive en usted? Que nunca lo deja y nunca lo desampara. Nunca. Esa certeza, esa seguridad la da la relación con Él de leer la palabra cada día y orar. La certeza de que Dios es uno en medio de un mundo que cree otras cosas, que hablan de otras cosas. Esa certeza de que Dios es uno y vive en usted es a través de leer la palabra y que Dios se revele a su vida. Entonces oramos para que en este año, en cada área, solo hacerlo, solo hazlo, no más. Sencillo, hacerlo. Y recordemos que Dios está de nuestro lado. Dios está de tu lado. Dios es tu ayudador. Y todo lo que hagamos, dice la palabra, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hagamos en este año, ¿qué va a suceder? Va a prosperar, porque el milagro va a suceder, lo sobrenatural. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.